Hola, este es nuestro Fotón FHR XL 2025. Es una casa rodante de 8 metros cuadrados equipada para recorrer toda América. Hoy te vamos a mostrar cada rincón, cada sistema y toda la tecnología que hace que podamos vivir y trabajar viajando. Tiene un tanque de combustible en aluminio de 24 galones y una capacidad de carga de 2.9 toneladas, con motor Aucan 2.8 turbodiesel. Por eso escogimos este Fotón FHR XL. Este modelo es 2025 y tiene un motor diésel de 2.5 litros. Tiene dirección hidráulica, tiene freno de ahogo. Nos parecía importantísimo contar con ese freno especial para bajadas. También tiene 152 caballos de fuerza y tiene 392 Newton metro torque. Eso nos permite mover esta carga y no importa el terreno porque tiene la fuerza necesaria para hacerlo. Tiene barras estabilizadoras, tiene una transmisión de 5 velocidades y tiene tecnología Euro 6. Escogimos este modelo porque nos gustó el espacio que teníamos acá en la cabina. Es un espacio para 3 personas y estábamos pensando inicialmente que Kenai estuviera acá en la mitad. Habíamos mandado a hacer una base aquí para que Kenai pudiera estar cómodo con su cinturón de seguridad, pero realmente no fue práctico, principalmente para él, ya que se ponía un poco nervioso. Lo veíamos ansioso, pues estar viendo toda la carretera, los carros de frente, y lo mejor fue pasarlo para atrás, obviamente con toda la seguridad posible, con su cinturón de seguridad atrás y con las colchonetas que lo ayudan a amortiguar cualquier golpe o toque con las paredes. También tenemos acá varias cosas interesantes. Una de estas es esta pantalla. Esta no es la pantalla original del carro. Esta pantalla nos permite tener una cámara reversa. Acá la podemos visualizar y podemos tener varias opciones multimedia bien interesantes. También tenemos acá esta estación de energía. Es un EcoFlow, muy importante para nosotros ya que la energía es supremamente primordial y nos ayuda pues precisamente cuando estamos un poco cortos de energía. Tenemos una Royal Enfield Himalayan, también es un modelo 2025. Esta moto nos permite llegar a lugares donde no puedo llegar con el carro. Y claro, no viajamos solos, Kenai también tiene su propio espacio en la moto. Pow. Bienvenidos a nuestro hogar rodante. Hace meses empezamos a buscar cómo podíamos viajar, trabajar y vivir con todas las comodidades de una casa, pero en movimiento, sin importar si estábamos en verano o invierno. En una casa rodante es indispensable el espacio y uno busca muchas formas de ir reduciendo. Una opción era para el tema del dormitorio que esto fuera plegable. Entonces ustedes van a ver muchos videos de otras casas rodantes donde ese colchón lo que hacen es tener básicamente como 2 colchones y los apilan y se forma también una sala. Se tiene bastante espacio, pero para mí eso no era una opción. Realmente queríamos tener una cama fija que independientemente de lo que estuviéramos haciendo acá, pudiéramos acostarnos si es necesario. Y adicional a eso, a tenerla fija, también pensamos en un buen colchón. ¿Por qué? Porque normalmente los colchones de casa rodante son muchísimo más delgados, pero para mí era muy importante la comodidad. Ya los había probado y realmente no. Para mí era muy importante tener este colchón. Es un colchón pues ancho, tiene un pilo acá, es doble y es bastante cómodo. Entonces sí queda un poco alto, pero acá utilizamos una banca y subimos acá y no hay ningún inconveniente. Tenemos allá ventana también que nos ayuda bastante con la ventilación. Tenemos esta tablet la cual la usamos precisamente o principalmente en la noche para ver películas o series.
tenemos este soporte, es muy bueno porque el carro puede estar andando, la tablet se nos ha quedado ahí muchas veces y el carro va andando y ese soporte no se cae, es muy bueno. Tenemos dos lámparas, tenemos, bueno, la ventana que ya lo he explicado y tenemos en la parte de allá también varios conectores por si queremos cargar el celular, bueno, la tablet, también tenemos todo eso. Bueno, esta es la cocina. En la cocina tenemos dos puestos de gas. Preferimos 2 a 4, pues precisamente por el espacio, pero ha sido más que suficiente. Bueno, en esta sección tenemos la loza, tenemos los platos. Estos platos tienen un significado muy especial. Eso me lo regaló mi mamá. Los tenemos desde que vivíamos en Bogotá y habíamos pensado en tener unos platos que no fueran en vidrio, que no fueran en porcelana, sino tener algo más duradero, porque sabíamos que el golpe iba a poder estar rompiendo todo. Sin embargo, nos ha ido muy bien, los hemos dejado allá en la parte de arriba y no hemos tenido ningún inconveniente, entonces los tenemos completos aún. Individuales. En ese cajón tenemos algo de mercado. Aquí pareciera que estuviera desorganizado, pero no lo está. Realmente cada espacio nosotros tenemos que aprovecharlo muy bien, entonces todo está perfectamente acomodado a como nosotros lo necesitamos. Y este último cajón que tenemos acá, ese es como nuestra mesita de noche, ¿sí? Entonces tenemos cosas que usamos en el día a día, de pronto ya cuando nos vamos a acostar vamos dejando ahí cositas y en la mañana ya las vamos recogiendo. Y bueno, tenemos aquí el lavaplatos. Acá tenemos varias cosas bien importantes. Una es que tenemos la opción de agua fría o tenemos acá la opción de agua caliente. Y lo mismo acá tenemos esta llave que es agua filtrada. Entonces si queremos tomar, lo podemos sacar de acá. Ese es un dispensador de jabón muy útil. Nos ayuda a ahorrar básicamente mucho espacio y tratamos de ser lo más eficientes acá en esta parte. Aquí en la parte de abajo del platero tenemos este cilindro de gas. Es un cilindro pequeño. Teníamos una opción y era tener un cilindro más grande, pero decidimos tener dos más bien pequeños. Es mucho más práctico y si se acaba uno, pues podemos utilizar el otro de reemplazo mientras mandamos recargar el que tenemos acá. En la parte de atrás conectamos la bomba de agua o la prendemos, filtros que tenemos acá y acá en esta parte colocamos ollas, tapas, algunos tarritos para el agua. Esta parte está dedicada a eso. Y tenemos 3 cajones también muy prácticos. Dejamos acá algunos cubiertos, más cositas por acá en este cajón, acá también algunas verduras. Y aquí en la nevera tenemos esta parte que son unos envases para colocar condimentos. Todo esto viene con imanes, entonces es muy práctico. Esto que es precisamente para colocarle este seguro, acá se coloca y cuando vayamos en movimiento pues no se abre. Tenemos esta nevera que realmente nos sorprendió porque nosotros antes teníamos una nevera grande, pero cuando vimos esta pequeña dijimos no nos va a caber nada. Sin embargo ha sido todo lo contrario. Realmente aquí podemos tener un mercado para 2 semanas, 3 semanas. Acá tiene congelador, podemos tener la carne, el pollo también por varios días sin que se dañe. Y tenemos acá también en la parte de abajo esta bandejita donde colocamos verduras. Todo se mantiene muy fresco y nos ha servido bastante. Ha sido de gran ayuda. Cuando estamos cocinando, pues por el ambiente tan pequeño se empieza a sentir muchísimo calor. De pronto los olores obviamente se sienten más. Tenemos 2 opciones para eso. Tenemos esta ventana, nos ayuda bastante con la ventilación, y tenemos este ventilador muy bueno porque no solamente saca el aire, sino también ventila la parte de adentro y tiene varios niveles. También tiene, si está lloviendo lo podemos cerrar y funciona muy bien. En esta parte debajo de la cama
tenemos dos cosas. La primera, este porcentaje que ustedes ven acá es la cantidad de agua que tenemos en este momento. Ese es el nivel de agua que nos brinda esto. Y tenemos acá este control que es de la calefacción. Aquí podemos controlar, prendemos acá y acá podemos indicar cuál es la temperatura que queremos aumentar acá en esta zona, y en la parte de abajo es donde va a empezar a salir el aire caliente. Esta sección es multifuncional. Aquí comemos, trabajamos y tiene varias características muy importantes. Una es que este mueble o esta mesa se puede quitar. Uno acá quita la pata y esto se puede recostar. Y lo segundo es que esto se puede ampliar. Entonces acá hay un seguro también, porque cuando uno hace el movimiento se puede abrir y acá ya queda totalmente ampliada para poder trabajar sin ningún inconveniente, de forma muy cómoda. La comodidad también en los asientos para trabajar o para comer era muy importante, y conseguimos estas sillas. Es de un Mazda CX-5 y tiene varias funciones. Una pues es que es muy cómoda, y lo segundo es que podemos aquí ajustar espaldar, distancia hacia la mesa, puede subir también acá esta parte, y también se puede subir la silla. Entonces me permite graduar lo que quiero para estar más cómodo. Otra función que tiene la silla es que se puede girar. Acá en la parte de abajo hay una palanca que simplemente con el pie la podemos correr y queda muy cómoda, porque puede ser que no estemos trabajando nada, pero simplemente queremos sentarnos y es bastante cómoda. También tenemos Alexa, que nos ayuda con varias cosas como las luces, la música. Por ejemplo, las luces están divididas acá en diferentes sectores y le puedo decir a Alexa que apague la luz del estudio. Alexa, apaga la luz del estudio. Muy bien. Bueno, en la parte superior del estudio tenemos estas 4 gavetas. Esta primera gaveta tenemos el aire acondicionado. En este mueble en forma de torre está dividido en 3 secciones. La primera sección, tenemos acá el router, tenemos DVR, tenemos un NAT que me ayuda con el almacenamiento, tenemos una UPS también y todas las conexiones acá. Está el Starlink, más almacenamiento, y aquí el más importante de todos, Kenai. Aquí esta parte de Kenai tiene varias colchonetas que, como aquí vamos andando y el perrito va aquí, él tiene acá su cinturón de seguridad, entonces si él se llegara de pronto a mover, no se pegaría o lo amortiguaría bastante las colchonetas, le ayuda bastante, y pues él ahí duerme básicamente. Al camper nosotros le hemos dado bastante prioridad, principalmente al espacio de trabajo, al dormitorio, a la cocina, y el espacio más reducido es el baño. Como pueden ver, yo mido 1,83, bueno, en altura estoy sobrado, y de pronto alrededor pareciera un poco reducido a un baño normal. Sí es un poquito reducido, pero está perfecto, está apenas. Utilizamos esta ducha que nos permite pues ahorrar mucha agua. Tenemos acá varios soportes, varias bases en donde dejamos el jabón, el champú, varias cosas ahí bien interesantes. Tenemos acá agua fría y agua caliente, también de acuerdo a lo que necesitemos. Y tenemos aquí el baño seco, que si quieren saber más de su funcionamiento, cómo lo usamos, comenten y hacemos un video dedicado al baño. Una de las cosas que también pensamos era poder tener una conexión a la cabina estando aquí en el dormitorio, o viceversa, si estábamos en la cabina, poder ver lo que estaba sucediendo aquí. Y esta es la opción. Tenemos esta comunicación, 2 vidrios, entonces cuando vamos viajando podemos ver a Kenai desde la parte de adelante, o viceversa. Si escuchamos algún ruido
y no me quiero levantar a ver las cámaras, pues sencillamente acá podemos ver que todo esté bien. La seguridad es muy importante para nosotros, por eso es que cada una de las aperturas que hay en nuestro camper tiene un sensor. Todas las ventanas, todas las puertas, tanto acá en la parte del camper como la cabina, todos tienen estos dos sensores que si se llega a activar, si se llega a abrir una ventana, se dispara automáticamente el sensor y nos transmite los mensajes de advertencia a nuestros celulares. También tenemos ese sensor de movimiento, un sensor adicional para también estar alerta y mandarnos mensajes cuando se llegue a necesitar. Tenemos en total 5 cámaras, 4 cámaras exteriores, una en la parte delantera está en la mitad, una en la parte trasera en la mitad y tenemos 2 laterales. Y acá internamente tenemos una cámara. Todas esas cámaras las puedo visualizar de 2 formas. Uno es en esta pantalla que la colocamos aquí al lado de la cama, precisamente porque en la noche si escuchamos alguna bulla o algo, revisamos, prendemos acá y allá podemos ver las diferentes cámaras que hay, podemos ver las imágenes y así estar más tranquilos. También tenemos otra forma de verlas y es mediante el celular. Simplemente nos conectamos a internet, como siempre estamos conectados acá, donde estemos nos conectamos y ahí podemos ver cada cámara. Todo esto siempre está grabando en el DVR. Tenemos acá también un medidor de calidad de aire. Este medidor pues, nos permite identificar si el aire que estamos respirando está limpio. Básicamente tiene diferentes señales. La primera es dióxido de carbono, tenemos el formaldehído, tenemos también compuestos orgánicos volátiles totales y también tenemos la temperatura y la humedad. Acá en esta parte tenemos una tablet con la cual podemos ver las cámaras que tenemos alrededor del carro. También en esta tablet puedo manejar todo el tema de la alarma del camper. Entonces sencillamente la activo y cada una de las aberturas, ya sea puertas, ventanas, tiene unos sensores que se logra activar cuando está todo cerrado. Hemos instalado también un sistema de energía el cual está compuesto por 4 paneles solares, cada uno de 410 watts. Y este está respaldado por un banco de almacenamiento con 2 baterías de litio. Para lavar utilizamos esta mini lavadora. Realmente es uso para ropa muy ligera, pero es bastante funcional. Tenemos acá en la parte exterior 2 tomas de energía muy útiles cuando queremos estar aquí en esta parte. Esta toma nos permite conectarnos a la energía externa. En este caso estamos conectados a energía externa. Para esto entonces apagamos todas las baterías internas, apagamos los paneles solares, todo eso lo dejamos descansar ese sistema y nos dedicamos solamente con energía externa. Aquí es donde tanqueamos el agua, la cargamos. Tenemos un tanque en la parte inferior de 320 litros y nos da bastante autonomía. Tenemos en total 4 faldones muy importantes. Estos 4 faldones nos permiten también guardar más cosas. Contamos con 2 sillas playeras muy portátiles y tienen estas paticas que permiten no hundirse en la arena. Muy prácticas. Aún no nos hemos decidido por el tipo de mesa. También estamos buscando algo portátil. Si conocen algo, recomiéndenos. En días soleados o en días lluviosos es indispensable contar con un poco de sombra y por eso tenemos este toldo que lo podemos extender y podemos estar resguardados aquí. En nuestra puerta contamos con 2 tipos de chapas. La primera es una cerradura normal y la segunda es una chapa inteligente. Esta chapa tiene 3 formas de cerrarla. Una es con llave, la otra es por medio de clave y la otra es por medio de un control. Esto nos ayuda cuando queremos salir, cuando no queremos cargar llaves, lo podemos dejar con clave y sencillamente llegamos y lo desbloqueamos y abrimos. Aquí tenemos este wincher, es un road country que me permite manejar 6.000 toneladas de peso. Es ideal para este camión
Aunque el uso principal no es meternos en caminos difíciles, sin embargo, en ciertos momentos podemos quedar enterrados y eso nos puede ayudar para salir. Contamos también con estas 4 exploradoras, 2 en la parte inferior, 2 en la parte superior, me da 2 tipos de luces y es ideal para momentos de oscuridad, niebla, entonces es una muy buena herramienta. Hemos mandado a colocar esta parrilla que nos permite tener 3 bidones, podemos colocar más, por ahora tenemos 3 bidones, tenemos 2 bidones de diésel y tenemos un bidón de gasolina, que ese bidón de gasolina lo utilizamos principalmente para el motogenerador, que es como una tercera opción por si llegáramos a necesitar más energía. También tenemos este maletero en aluminio. Aquí en este momento tenemos varios cuñetes de urea, con varios tarros de urea. Tenemos aceite por si llegáramos a necesitar. Y tenemos unos líquidos refrigerantes también para el camión. También tenemos Starling, ideal para nuestro trabajo. Y tenemos aquí esta pequeña pala que nos puede servir también para, si llegáramos a quedar enterrados, nos puede servir para desenterrarnos y poder avanzar. Convertimos este chasis vacío en nuestro hogar. Es un lugar seguro, es un lugar cómodo y es un lugar autosuficiente. Gracias por ser parte de esta manada y acompañarnos en este viaje que arrancó en Colombia. Vamos a llegar hasta Ushuaia y el destino final es Alaska. Y bueno, no sabemos hasta dónde más vamos a llegar. Síganos. Así en nuestra casa rodante con la que viajamos desde Colombia. ¿Te gustaría ver más aventuras y tips para viajar en camper? Síguenos en Manabu.